Bienvenidos, bienvenidas. Yo me llamo Nicolás Bagatini, soy médico pediatra y soy psicoanalista y soy el decano del Centro Universitario 1. ¿No? A mí me da mucho gusto estar hoy acá, abriendo un espacio que para nosotros tiene un poder muy particular, se llama Ateneo Abierto. El año de fundación es el año 92. Un viernes a las 2 de la tarde comenzaron las reuniones del equipo clínico, a la cual se llamaron Ateneo. Esta reunión de hoy tiene 34 años, el mismo día, a la misma hora, de manera ininterrumpida. De hace un tiempo a esta parte, decidimos que las discusiones clínicas que teníamos y los temas y los problemas podían empezar a formar parte aún más del programa de extensión universitaria del centro y que teníamos que convocar expertos vinculados a temáticas y abrir la discusión a la comunidad, ¿no? Y a las áreas interesadas. No es una clase, no es una conferencia, es algo más parecido, yo lo entiendo como el corazón de la institución académica viva en contacto con la clínica. Nos reunimos a pensar juntos, a problematizar, a hacernos preguntas. Por eso me interesa situarlo, ¿no? El Centro Universitario 1, que es la ex Clínica 1, empezó siendo una clínica de asistencia en salud mental, psiquiatras, psicomotricistas, fonoaudiólogos, maestras especializadas, que a la noche tenían los cursos de formación en psicoanálisis y en dificultad de aprendizaje, que también persiste en el día de hoy. Nació de una convicción de que había que asistir desde una perspectiva humanista a la y a la vez el área académica fue la forma en que mezclamos teoría y práctica progresivamente, no como dos mundos separados, sino que se alimentaban mutuamente. Eso al día de hoy, yo les digo, con el paso del tiempo, hemos entrelazado el área clínica, el área de asistencia a vulnerables con el área de formación. Realmente estamos en un momento de mucha fluidez en eso, ¿no? Empezó siendo un espacio pequeño, con una propuesta académica de posgrado pequeña, como les dije, y con el trabajo, con equipo, nos constituimos en una institución universitaria de posgrado frente al Ministerio de Cultura, con programas de especialización, con maestría, diplomas y con actividad asistencial que persiste al día de hoy, pero hoy, como les voy a contar, además de la asistencia remunerada, hay asistencia gratuita a población y un área de investigación pequeñita todavía en crecimiento, ¿está? Hoy convocamos al Ateneo porque creemos que la educación inclusiva es un tema que no le pertenece solo a los especialistas en educación, le pertenece a cualquier profesional que trabaja con personas, al psicólogo que acompaña a un niño en la trayectoria, al pediatra como yo que recibe una familia que está desorientada, al docente que se pregunta por qué algunos alumnos no encajan. La inclusión educativa no es una técnica de adaptación curricular, es casi una pregunta ética, ¿no? Sobre cómo sostenemos las diferencias en el lugar del aprendizaje. Y esa pregunta a nosotros nos interpela y sabemos que los interpela a muchos en el momento actual, en el cual la tolerancia a la diferencia es cada vez más pequeña. Por eso, pequeño espacio de aviso acá, todas estas actividades están enmarcadas en el programa que se llama Uno para Todos. Uno para Todos es un programa de extensión universitaria que hace posible que personas sin recursos económicos accedan a la psicoterapia de calidad, sostenida en el tiempo, un año, a veces más, con supervisión clínica para psicólogos jóvenes que otorga el Centro Universitario 1. Entonces, cada actividad de este tipo es parte de la misma lógica, que el conocimiento que generamos y que transmitimos no puede quedar encerrado, que tiene que llegar a los demás, ¿no? Y el programa se sostiene, lo sostenemos nosotros, ¿sí? Económicamente lo sostenemos nosotros, pero también salimos a la calle a pedir a terceros, en general a privados, sea empresas, por ejemplo, o particulares, que aporten, ¿sí? Para que un psicólogo joven pueda tener un lugar de práctica y un paciente que no tendría asistencia la pueda tener rápidamente. Eso está creciendo progresivamente. Este año tenemos 30 pacientes y 12 psicólogos. Empezamos hace 2 años con esta idea. Así que si pueden, avisen que esto existe, ¿tá? Ahora, para pensar hoy con nosotros en la educación inclusiva, hay una invitada que yo creo que es exactamente la persona que necesitamos, ¿no? Cecilia Charquero es psicopedagoga, es docente, con una trayectoria sólida y arraigada en la práctica, no es alguien
que habla de la inclusión desde los libros solamente, es alguien que ha trabajado en formación docente, en asesoramiento institucional, en la trinchera cotidiana de pensar cómo hacer que los sistemas educativos sean menos incluyentes. Tiene un manejo muy preciso del enfoque de barreras para el aprendizaje y la participación y el diseño universal para el aprendizaje, que es uno de los marcos más potentes que tenemos hoy para pensar propuestas accesibles sin depender de la adecuación caso por caso, ¿no? Tiene un libro publicado, ¿sí? Nosotros vamos a poner todos los datos, muy reciente, no sé si muy Sí, reciente. hace menos de un año. Menos de un año, ¿está? En el área. Entonces, en estas 2 horas vamos a recorrer marcos normativos, conceptuales, vamos a hablar de estrategias concretas y lo más importante, vamos a abrir el intercambio, porque ya me dijo Ceci que es dinámica la charla. Por si algo define este Ateneo, es la apertura. Por eso se llama Ateneo Abierto, ¿ok? Así que siéntanse libres de participar y de preguntar. Todos los aportes son valiosos y si al final sienten que quieren ir más lejos, sepan que está también atado a un diploma en educación inclusiva que está por abrirse, creo yo, no sé muy bien cómo va eso, ¿tá? Con análisis de casos, con herramientas de intervención. A ver si me falta algo. Sí, me falta esto. Al final de esto va a haber un espacio más amplio de preguntas y después, que hagamos hoy, queda grabado y libre en la web, con el resumen de la discusión y con la posibilidad de que vean desde YouTube la discusión para alguien que no pudo estar hoy aquí. Bienvenida, Ceci. Adelante, un gusto tenerte. Bueno, muchas gracias. La verdad, nada, es la primera vez que me enfrento a tantas personas en una charla de educación inclusiva. Soy docente de facultad, actualmente trabajo en la DEJA, en la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos, en el diseño de políticas también educativas para personas en situación de vulnerabilidad en sus trayectorias educativas. He estado en CODICEN y también he trabajado como psicopedagoga comunitaria en el MIDES, que me ha dado como la posibilidad, como decía hoy Nicolás, de traer esta temática desde la práctica y no solamente a veces desde lo que es la bibliografía. O sea, hoy ustedes van a ver que hay muchos conceptos claves que se van a tensionar y que sería bueno poder discutirlos entre todos, ya que todos somos profesionales de la educación con diferentes trayectorias y por lo tanto con distintos aportes. Sí comentarles, me parece que antes de arrancar, que lo que hoy traigo para trabajar junto a ustedes y agradecerles en primer lugar a tanta gente la participación, a Centro 1 la convocatoria, es un posicionamiento que trasciende lo pedagógico y didáctico, desde una mirada también socioeducativa y comunitaria de lo que es la educación inclusiva, que también la primera vez que me convocó Nicolás y su equipo, tuvimos una charla con respecto al tema, ¿tá? Es una mirada como más amplia, que está basada obviamente, en la justicia y en el derecho a los sujetos a la educación. Bueno, arrancamos. La primera consigna que me gusta siempre comenzar con todos es cuando hablamos de educación inclusiva, ¿en qué y en quiénes pensamos? Y en realidad, a mí me ha pasado con esta pregunta varias cosas, que a veces contestamos lo políticamente correcto, pero me gustaría poder escuchar a veces también lo primero que nos nace, ¿no? Lo primero que me surge, ¿en quiénes pensamos? ¿En qué pensamos? Cuando es políticamente correcto, ya sabemos la respuesta, pero bueno, abro el debate en primer lugar a ustedes, a los que quieran como participar. ¡Anímense! Adelante que estuvieron. Adelante, sí. Bienvenida Lorena. ¿Es Lorena? Está silenciada. Lorena López está silenciada. Ahora sí. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, con respecto a esta pregunta, lo que estaba pensando que para mí la educación inclusiva es inclusiva para todos, entendiendo que todos somos seres singulares con nuestras propias características. Entonces, como por ahí, en un primer pantallazo, inclusiva a todos los sujetos. Bien, también hubo respuestas en el chat, en todos y en cada uno. Colegio Santa Cruz. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Opino lo mismo, cuando pienso en educación inclusiva, pienso en todos los alumnos del colegio.
no solo en los niños que tienen por ahí alguna dificultad en el aprendizaje, sino que en todos nuestros niños, porque para mí son todos iguales. Diego. Buenas tardes. No sé quién está. Hola, buenas tardes. Yo cuando se habla de educación inclusiva, lo veo más como una política de Estado, de inclusión, de aquellos sectores de la población que han estado, por un lado, a veces marginados, pero también, como lo vivo yo, desde el lugar que lo vivo, que muchas veces el Estado lo hace de forma forzada y esa inclusión termina siendo, la inclusión de hecho o de derecho termina siendo, perdón, la inclusión de derecho termina siendo una inclusión de exclusión de hecho, ¿no? Termina siendo más exclusiva, excluyendo más porque al ser forzada, muchas veces los sistemas no están preparados para absorber ciertas particularidades y neurodivergencias y cuestiones complejas para que no hay recursos materiales ni de personas como para lograr realmente los objetivos que se plantea el Estado. Perfecto. Me voy anotando algunas cosas para retomar. Buenas tardes. Buenas tardes. Concuerdo con Diego, lo mismo. Cuando hablamos de educación no solo estamos hablando de lo que nosotros tratamos en el aula, sino también lo político. Acá refiere a lo que nos da el Estado, los recursos, los cuales no existen, para poder sobrellevar diferentes situaciones. Estamos hablando de que nosotros todavía no tenemos educación inclusiva. Nosotros mismos, los profesores, los maestros, no tenemos. Ya con el hecho de que tenemos 30 niños y los 30 niños son diferentes. Es imposible hacer 30 actividades diferentes porque mentira que vas a hacer la misma actividad. Entonces ahí ya estamos fallando para poder enseñar o poder transmitir enseñanza. Bien. Bueno, en realidad, un poco lo que yo trabajo en mi libro es que la educación inclusiva es la comunidad. Trasciende al estudiante. Nosotros también como adultos, como profesionales de la educación, tanto en el rol que nos inviste en el momento en el que estamos hoy, que estamos siendo y transitando, también necesitamos ser incluidos. Sin duda que son todos y cada uno de los estudiantes. También sin duda es que son todos y todas las educadoras y familias y comunidad que necesitan sentirse incluidos. ¿Sí? Yo creo que la educación inclusiva, en realidad, vuelvo a lo mismo, no es la mirada hacia el estudiante, no es lo que le pasa al estudiante, sino es lo que nos pasa a todos. Entonces, hoy la primera invitación que les hago a todos es como comenzar esta instancia, que para mí es una instancia de formación y una instancia de diálogo, de debate, de poder construir un lenguaje común, ¿no? El común no es sinónimo de lo mismo, ¿sí? El común es en realidad, ¿por qué digo esto? Porque el lenguaje que nosotros utilicemos es lo que va a posicionar nuestras prácticas y nuestro pienso de aquí en más, ¿no? De cómo vamos a pensar la práctica educativa. Yo a veces me pregunto cuántas veces nosotros necesitamos llegar a nuestro trabajo y que alguien nos contemple, nos mire y nos pregunta, ¿estás bien? Hoy te veo con una cara diferente, ¿te pasó algo? Y eso también es inclusión. Entonces, la invitación de hoy para comenzar y dar paso a todo lo que se viene es que mi presentación y mi trabajo tiene que ver con que ustedes, tanto yo hoy, necesitamos ser incluidos, como también los estudiantes, las familias y las comunidades. En realidad, los que trabajamos en contextos de vulneración de derechos, sabemos la importancia que es trabajar en la red, pero para que la red en realidad funcione, necesita sentirse que es parte necesaria. Y eso tiene que ver con la inclusión también. ¿Ah? No sé si alguien quiere comentar algo de lo que acabo de decir. Si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Bueno, creo que... yo quería hacer un comentario. Sí. Bienvenida, Ana. Gracias. Desde Salto, acá andamos. Un calor. No, lo que yo quería comentar, yo ejerzo la docencia desde hace 17 años
Y el tercer año en que estaba ejerciendo la docencia, me tocó un alumno en secundaria con Asperger. Ahí ya empecé modo familia y todo, porque como comentaban, muy difícil que uno tuviese herramientas. Pero 7 años después tuve mi tercer hijo que tiene síndrome de Down. Entonces la veo de los dos lados, digamos. Desde la docencia y también qué es lo que hacen los docentes con él, dicho mal y pronto. Y bueno, desde ese lugar sí entiendo parte de lo que decían, de que por ahí no hay tanta formación, pero sí la hay. La hay, y no solo en Uruguay. Y ha corrido mucha tinta. Y Sí. los problemas de antes son los problemas de hoy, ¿no? Solamente creo que hoy el tema de la inclusión y la educación inclusiva tiene más visibilidad. Yo me pregunto por qué tenemos que hablar de educación inclusiva. Deberíamos estar hablando de educación. En algún La momento educación vamos a solo sí, decir educación. evidentemente es inclusiva. ¿Ah? Bueno, como continuando un poco con Ay, perdón, me gustaría decir algo que hace rato que tengo el icono de la mano levantado. ¿Es Valeria o Valentina? Soy Valeria, ¿cómo están? Valeria. Buenas tardes para todos y para todas. Es justamente lo que quería decir, era esto que acabas de decir vos, que me parece que en vez de hablar de inclusión, estaría bueno de hablar de convivencia. Me parece que si habláramos de convivencia, en esta red que vos planteaste entre la escuela o el jardín y las familias y toda la comunidad educativa en sí, no estaríamos hablando de inclusión, porque al hablar de inclusión es como que estás hablando de una cosa diferente ya. Es mi pensamiento muy personal, perdón, pero lo tenía que decir. Es que en realidad la inclusión no se da solamente en las aulas, y no se da solamente con los docentes. Tiene que ver con un pensamiento, con una forma de ver el mundo también. En los pasillos, es lo que tú decías, tiene que ver con la convivencia, tiene que ver con lo que nos pasa a todos frente a determinadas situaciones que a veces en realidad no tienen por qué ser problemáticas. O sea, y hay veces que sí lo son. Sí, claro, si hablamos de inclusión y trabajamos, de la convivencia, no tendríamos que hablar de inclusión. Exactamente. Gracias, perdón. Bueno, bien. Bueno, para continuar, ¿qué lenguajes utilizamos para hablar de inclusión? Yo creo que en realidad nosotros vamos a hablar siempre en base a 3 lenguajes. El legal y normativo, que nos posiciona, sin lugar a dudas, y que es un respaldo institucional siempre es un respaldo institucional. El lenguaje técnico y teórico, que es el que vamos también a abordar hoy, y el lenguaje del vínculo educativo y del encuentro. ¿tá? Es lo que hoy decía, de lo que nos pasa y del vínculo y de la relación educativa, de lo que tiene que ver el docente, el contenido y el estudiante, o la relación asimétrica que nosotros establecemos con los estudiantes de las comunidades educativas. Continúo. Lenguaje normativo y legal, nosotros lo primero que tenemos es la Ley de Educación 18.437, que garantiza el derecho a la educación sin discriminación para todos los habitantes y establece que se brinden los apoyos específicos según sus necesidades. Bueno, acá seguramente las más de 80 personas nos vamos a tensionar, ¿no? Porque tenemos la garantía, pero no tenemos los modos. Los tenemos adentro, pero no tenemos las formas. En toda mi trayectoria he escuchado muchas veces, este estudiante no es para acá. La pregunta es, ¿y para dónde es? Si no es para acá, porque hay una familia y hay un estudiante que elige ese centro. Entonces, a veces, desde lo que pensamos hasta nuestras prácticas, es lo que debemos pensar si son inclusivas o no lo son, con los recursos que nosotros tenemos. Yo acá siempre trato de traer un poco la historia, ¿no? ¿Puedo hacerte un parate en lo que...? Porque en eso de que decís, de este estudiante no es para acá, yo fui formada también en la Escuela de Gobierno de OEA, y, o sea, soy líder y defensora de los derechos humanos, y creo que es una frase que no debería escuchar nadie. Yo, de hecho, sí la escuché cuando mi hijo iba a entrar en el jardín.
y eso terminó en una demanda en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la cual ganamos como familia, en un colegio privado de acá de la ciudad, porque no existe el no es para acá, porque la educación, no voy a decir inclusiva, es un derecho humano. Y entonces no existe el no es para acá, ni que te manden a otra escuela porque esta no es tu zona, la otra zona. Yo en su momento me preguntaba, cuando te recibís de maestra, de docente, lo que fuere, en el área educativa, si en algún lado dice para unos pocos en el título. O se entiende que es para todos. Exactamente. Yo en realidad hoy en este conversatorio que nosotros vamos a establecer, sin duda que vamos a estar todos de acuerdo que es una política pública, ¿tá? Que está en la agenda. De hecho, el 14 de mayo va a haber, durante todo este año 2026 van a haber convocatorias para un plan sobre educación inclusiva. O sea, es algo que realmente está tanto en el Ministerio de Educación y Cultura como en CODICEN sobre la agenda, el tema de inclusión. Pero también es verdad que mi idea no es llevar la discusión a lo que no tenemos, sino que con lo que tenemos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Y también cuáles son las proyecciones y los límites o las barreras que también nosotros tenemos a la hora de pensar en la inclusión. Sería creo que no productivo que esta charla hoy versara durante todo este tiempo de lo que no tenemos, sino de pensar en qué cosas con lo que tenemos podemos hacer, y que yo creo que son muchas. De hecho, tomé esto, ¿no? Yo también soy docente, hace muchos años que recibí, hace 22 años que trabajo en la educación, 23 años que trabajo en la educación, y vuelvo a decir lo mismo. En realidad a mí lo que me llevó a seguir investigando son las barreras que yo me encontraba personales y como profesional a la hora de atender a algunos estudiantes. Entonces me llevó hoy a hacer como una de mis grandes pasiones, seguir como hablando sobre este tema. Pero bueno, en realidad siempre traigo acá, ¿no? Algo que no es menor, ¿no? Y que yo en mi libro hago más foco en media que en primaria. Pero recordemos para quién se hizo la escuela y para quién se hizo el liceo, y para quién se hizo la UNO, ¿no? Como ustedes saben, en realidad el liceo fue creado para estudiantes, entre comillas, privilegiados, con un determinado coeficiente intelectual. Los problemas quedaban por fuera. Si bien hoy es una historia donde se puede contar, subyace, ¿no? A la hora de pensar en la inclusión de muchas situaciones. Con esto no quiere decir de que no hayan muchísimos docentes que hacen el esfuerzo día a día por la inclusión en cualquier institución o centro educativo, como hay familias también que van tratando de hacer codo para que sus hijos puedan transcurrir, porque en realidad generar garantías en la educación no es generar un cupo. Un cupo se puede generar fácilmente. Lo que hoy vamos a hablar son los modos en que nosotros pensamos a la educación, ¿tá? Y el transcurrir en los centros educativos. Ese lapso de tiempo que tenemos a determinadas personitas que están bajo nuestro foco, de cómo las atendemos y cómo vamos acompañándolos en el proceso de aprendizaje. Bueno, después tenemos la ley 18.561, que es la protección integral de las personas con discapacidad, que dispone obviamente también el derecho de garantizar la educación, y por hoy lo que tenemos también es el marco curricular de la ANEP, que bueno, que eso sabemos todos que bueno, está como también en la mesa de discusión. Sigo, no sé cómo bajar. Ahí. Lo demás, como ustedes saben, y como decía la compañera recién, hoy por hoy también hay un protocolo de actuación para la inclusión, pero también hay un protocolo de denuncia, ¿tá? Que es importante que ustedes tengan en cuenta de que hoy las familias cuentan en realidad con un dispositivo de denuncia frente a aquellas situaciones que sientan algunas conductas de exclusión. Por otro lado, tenemos las circulares de la Dirección General de Educación Secundaria, que tiene que ver con la cursada por asignatura, la atención a la diversidad y también la que contempla enfermedades crónicas o algunas afectaciones que tienen los estudiantes a nivel de la salud. Muchas veces
es importante sostenernos en esta normativa, vuelvo a lo mismo, porque creo que en realidad siempre nos genera un respaldo institucional. Como les comenté, este año va a haber un plan nacional sobre educación inclusiva, hoy está en discusión, y bueno, ya el año que viene veremos qué es lo que acontece a nivel normativo y de política pública. Sobre el lenguaje, Nicolás, discúlpame, yo no veo a las personas si levantan la mano o si hacen algunos comentarios. Digo por si a ti te parece como en algún momento interesante parar, que me avises porque no lo veo. Está. Yo te estoy dejándote avanzar un poco, porque por momentos tengo para que después hagan preguntas. Claro, tengo la sensación de que está un poquito cortado yo, pero temo por la extensión, digamos, pero... Por eso. Como tú quieras. Por eso, para dejar, vamos a caminar un poquito y después... Caminamos un poco y abrimos. Y hay fila, y la fila que queda, que yo la tengo acá, la dirigimos cuando damos apertura. Perfecto, me parece muy bien. ¿Ah? Bien, cualquier cosa se van anotando preguntas o algunos comentarios. Claro. Bueno, en relación al lenguaje técnico y conceptual, lo que hoy traigo es, bueno, lo que es la educación inclusiva, lo que es la inclusión, diversidad, necesidades educativas versus barreras para el aprendizaje y la participación, diseño universal de aprendizaje, que en realidad yo voy a hacer tensión sobre ese concepto. Para mí, en realidad, es diseño universal de enseñanza y no de aprendizaje, dado que, por entender que no siempre que uno enseña hay un otro que aprende, hasta a veces en las mejores condiciones. Entonces, hoy, por ejemplo, hay muchos autores que hablan de diseño universal de enseñanza y no tanto de aprendizaje, por lo que les estaba comentando, por más que sus principios en realidad los pueda respaldar teóricamente. Diferencias conceptuales y prácticas entre lo que es adecuación curricular o ajustes razonables y diseño universal para el aprendizaje y principios del DUA con estrategias pedagógicas didácticas. Ese va a ser lo que vamos a abordar en el día de hoy. Vamos a dar como una barrida general, digamos, sobre estos conceptos. Bueno, en realidad me parece como importante posicionarnos de lo que es la educación inclusiva a partir de lo que trae UNESCO, que hasta el día de hoy sigue siendo una definición, una conceptualización que tiene vigencia, ¿sí?, a nivel teórico, que la inclusión es un proceso, en primer lugar, ¿no?, que lo que hace es identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en los aprendizajes. Sin duda que esto involucra a toda la comunidad educativa y lo que nos llama a hacer cambios, tanto en la estructura como en las estrategias que nosotros vamos a implementar independientemente de lo que es el rango de edad o alguna característica particular de lo que son los sujetos aprendientes. Voy a bajar. La inclusión, sin duda, y por eso lo marco en negrita, implica ante todo tener como la apertura, ¿no?, esta mirada amplia de lo que hoy hablábamos, de todas y cada uno de los que conforman la comunidad, el convencer, o sea, el realmente estar como convencido de lo que estamos haciendo, no sé si es lo correcto o es lo que está bien, pero sí convencidos de que vamos hacia ese lugar, y la voluntad. Muchas veces lo que a mí me ha pasado, una vez les cuento esto, voy a un liceo del interior del país y una directora me dice, muy angustiada, que había sido además docente del estudiante, un estudiante trans, me dice, Cecilia, no sabes, estoy sumamente angustiada, porque en realidad él ahora se llama Juan, pero, o sea, yo la conozco desde pequeñita y era Agustina, y en realidad le sigo diciendo Agustina, se me escapa y yo no tengo la intención. Entonces yo le decía, tranquila, porque seguramente detrás de tu cara la otra persona puede contemplar la voluntad que tú tenés en poder realmente llamarlo Juan o José o Pepito. O sea, la voluntad, cuando el estudiante a veces nosotros erramos en alguna práctica porque vamos como probando en esto de hoy le preparé esto y creo que vamos por ahí, y a veces el estudiante no responde. El estudiante y las familias captan perfectamente cuando nosotros tenemos esa voluntad y ese convencimiento
de que nuestras prácticas están orientadas hacia una mirada amplia que tiene que ver con la inclusión de todas y cada uno de ellos. Y en esto voy a retomar algo que después lo vamos a ver más adelante. No son 30 planificaciones distintas pensar en la inclusión, porque en realidad nosotros hoy no vamos a pensar la inclusión desde lo que es la diferencia. No vamos a empezar la inclusión desde lo que es, en realidad, la singularidad, sino pensar la inclusión desde el común, que es lo que yo le decía, lo común no es sinónimo de lo mismo, ¿sí? Yo no voy a traer hoy acá el concepto de común como pensar en lo mismo, sino en pensar realmente desde la potencia, desde la fortaleza, desde lo que nosotros podemos visualizar en el grupo, desde ahí la planificación que nosotros vamos a realizar basada en el diseño universal de aprendizaje. De hecho, yo no hablo de dificultades de aprendizaje, es algo que le decía a Nicolás cuando nosotros nos conocimos, hablo de afectaciones y después les voy a explicar también por qué más adelante. Bien, hablar de educación inclusiva implica, sin duda, desnaturalizar el fracaso escolar y aceptar la diversidad de trayectorias educativas. Acá, en realidad, vuelvo a lo mismo, no todos partimos de la misma base, no todos salimos del mismo lugar, digamos, de partida. Entonces, nosotros entendiendo eso, si nosotros generamos prácticas inclusivas, no deberíamos estar hablando de trayectorias que están afectadas o dañadas, trayectorias educativas, porque sin duda nosotros estaríamos pensando en una planificación o en un diseño institucional que involucra a todos los participantes que pertenecen de alguna manera. También es verdad que no hablamos de 30 planificaciones, pero es una planificación que no es homogénea para todos. Es una planificación que va a pensar en las modalidades de aprender y en los procesos cognitivos que nosotros vamos a activar en nuestros estudiantes. Bien, por otro lado, la diversidad es un concepto que hoy se trabaja muchísimo, que está en nuestro lenguaje, que nosotros cada vez que hablamos de inclusión hablamos de atención a la diversidad. Ahora, mi pregunta es la siguiente, también en mi libro eso está, ¿por qué hablar de diversidad? La diversidad es inherente a cualquier grupalidad, ya sea en la sala de docentes, sea en el aula, o sea, no todos somos iguales. No deberíamos hoy, cuando estamos hablando de educación inclusiva, estar hablando de atención a la diversidad, porque es inherente, característico a cualquier grupo humano. Es lo mismo que cuando hablamos de conflicto. Yo también pienso eso de resolución de conflictos. A veces lo que tenemos que hacer es transitar con el conflicto porque es inherente a la vida institucional, ¿no? Es poder caminar con, es poder acompañar con, desde el aprendizaje. Porque una de las cosas que es importante, que muchas veces los docentes dicen, ahora soy psicólogo, soy médico, soy docente, soy esto, soy lo otro. O sea, nosotros en realidad tenemos una respuesta especializada para nuestros estudiantes, que a veces es la mirada, es la escucha atenta, es poder realmente fijarnos cuando alguien falta, preguntarle, ¿qué te pasó? ¿Por qué no viniste? Es lograr que esa persona note que su ausencia a mí me hizo ruido y que es alguien que para mí es necesario que esté en la clase o que esté presente. En esto de que hoy también está la asistencia escolar inicial también en agenda y una de las mayores preocupaciones del sistema público. Procesos cognitivos y su relación con la educación inclusiva. Bueno, en realidad es lo que les decía hoy, o sea, pedagógicamente nosotros lo que vamos a hacer es pensar en realidad en qué operaciones mentales va a realizar cada estudiante para procesar la información. En esto es importante, como ser bien incisiva, que cuando hablamos de aspectos pedagógicos, didácticos y además cognitivos, estamos hablando de una planificación que piensa en el procesamiento de la información. ¿Qué quiere decir eso? La entrada, el proceso y la salida de información. El diseño universal de aprendizaje lo que aporta es poder realmente pensar en una planificación diversificada y con procesos flexibles de entrada a la información, ¿no? Esto que decían ustedes, ¿no? Bueno, son muchas planificaciones. No, es
ese mismo contenido, que es el vehículo que uno tiene para poder generar y potenciar y abrir, ¿no?, estos procesos cognitivos, esta apertura hacia los procesos cognitivos, tiene que muchas veces que ver con la entrada de lo que va a ser la información. Casi siempre la vedette es el lenguaje escrito, es casi siempre un texto, casi siempre una lectura, casi siempre enunciados, pero bueno, lo importante es que nosotros podamos presentar esa información en distintos formatos, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos estrategias pedagógicas didácticas desde el diseño universal de aprendizaje. La importancia, en realidad, que nosotros vamos a tener que hacer en reconocer, como hoy le decía, en esta apertura, en poder reconocer que hay distintos estilos y modalidades para poder aprender. Entonces, ¿vieron cómo vamos como corriendo el foco de lo que es la dificultad y la afectación a las posibilidades que los individuos y los sujetos tienen para aprender a través de distintas modalidades y estilos de aprendizaje? Muy bien, acá, en realidad, como ustedes saben, hay un corrimiento que es de paradigmas y corrimientos conceptuales que tiene que ver con, acá salió mal también, a ver, sí, acá en realidad no está bien la PPT, pero bueno, no sé, después veremos cómo capaz hacerle llegar esto, ¿no? Antes el paradigma que nosotros teníamos era sobre las necesidades educativas especiales. Yo todavía, al día de hoy, sigo escuchando que es una forma elegante que tenemos para llamar a lo que son dificultades de aprendizaje, a la discapacidad, ¿no? Decir que las personas tienen necesidades educativas especiales. La pregunta es, ¿quién no las tiene? ¿No? ¿Quién en realidad no tiene eso? Entonces, ¿qué pasa? En realidad hay un corrimiento conceptual y de paradigma, porque las necesidades educativas especiales, en realidad, también hablábamos de lo que era tolerancia en algún momento, y también de adecuaciones o adaptaciones curriculares, ¿no? Entonces, en realidad, ¿qué pasa con ese tema? Nosotros, si hablamos de necesidades educativas especiales, estamos haciendo énfasis en lo que es el déficit y en un único sujeto, 2 o 3 sujetos. Como les digo, me ha pasado también de llegar y decir, tengo 20 y tengo 5 situaciones de inclusión, o 5 situaciones de necesidades educativas especiales, ¿no? Entonces lo que digo es, no llamamos a las personas con necesidades educativas especiales. Llamamos en realidad a personas en situación de discapacidad o con barreras para lo que es el aprendizaje, ¿tá? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un estudiante en una situación de parálisis, obviamente que si yo tengo una rampa, esa dificultad o esa afectación no va a ser visibilizada porque no está. Porque en realidad el estudiante puede llegar a clase, puede moverse por el centro educativo y no es visible ni se hace presente ese tipo de discapacidad, ¿tá? A la vez, en realidad, lo que hace es que muchas veces de poner algunas etiquetas en algunos estudiantes por tener algunos diagnósticos y no ver todo el potencial que esos estudiantes tienen. Entonces, vamos hoy a hacer un corrimiento de lo que es el concepto de necesidades educativas especiales, que pone foco al déficit, hablar de barreras del aprendizaje y la participación. ¿Qué tiene que ver las barreras? En realidad las barreras tienen que ver con lo que les decía hoy. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos ocurre cuando nosotros estamos frente a los sujetos que están aprendiendo en alguna situación de complejidad? ¿Tá? En alguna situación de complejidad que a veces no es eterna, que a veces es momentánea, que a veces dura un tiempo, que a veces dura algunos años, pero es como les decía hoy, si yo estoy, por ejemplo, con un estudiante que está atravesando, por decirles algo, en una dificultad de aprendizaje, un duelo, una situación de violencia, que hoy vemos muchísimas, nosotros sabemos que ese estudiante quizá quiera no estar en el grupo, quiera participar, esconderse, retraerse, y nosotros vamos a tener que respetar eso. Es lo mismo que pasa cuando nosotros sabemos que hay estudiantes en realidad que tienen algunos diagnósticos, ¿no? Entonces, como tiene ese diagnóstico, esto no lo va a poder aprender. No, quizás lo pueda aprender. Vamos a ver
el cómo lo va a poder aprender, ¿no? Entonces, lo que digo, las necesidades educativas arrojan determinadas características y perfiles de estudiantes que hacen que nosotros después coloquemos en una tabla lo que pueden aprender, lo que no pueden aprender y los ajustes que nosotros vamos a hacer. Hoy en realidad vamos a pensar, vuelvo a lo mismo, desde la fortaleza y desde la potencia. Que además, vuelvo a lo mismo, lo que hace a veces, muchas veces, es tener bajas expectativas en relación a los logros que pueda tener ese sujeto. Las barreras de aprendizaje conviven. Es parte de una institución educativa, de un aula y de una comunidad educativa, ¿tá? Y tienen que ver con la interacción que nosotros vamos a tener con el estudiante, el contenido y el método que nosotros vamos a utilizar de enseñanza para estos estudiantes. Y de hecho, el enfoque inclusivo se basa en eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, movilizar recursos para apoyar el aprendizaje y la participación, sin duda, y lo que es el apoyo para, no sé qué me aparecen personas para, bien, no. Las barreras aparecen. Sí, comentarles lo siguiente. Respecto a lo que son las barreras para el aprendizaje y la participación, hay muchas clasificaciones. Hay veces que hay barreras que son organizativas, hay veces que hay barreras pedagógicas, hay barreras que son estructurales, como les decía hoy, si yo tengo un estudiante que se encuentra en una situación de discapacidad, poner la biblioteca en el segundo piso no es una opción. Si yo tengo, por ejemplo, un estudiante que en realidad necesita, por decirles algo, de tener algún espacio, ¿no?, en silencio, como puede ser una persona con condición de TEA, ¿no?, que necesita por momentos no tener tanta grupalidad y bullicio por la hipersensibilidad acústica que presentan, poder hacer movimientos dentro edilicios que signifiquen otros espacios para los estudiantes que sean necesarios. Por eso digo, hoy tratemos de pensar la educación inclusiva con lo que tenemos, con los recursos que tenemos, y no pensar desde la falta o desde lo que es la carencia, desde lo que nosotros podemos hacer. A veces distribuir los salones es parte de la organización de lo que es un equipo de liderazgo pedagógico, ¿no? Eso es muy importante, decir, bueno, ¿cuál es la característica de la población que nosotros vamos a recibir en nuestro centro educativo? ¿Qué movimientos vamos a tener que hacer desde la organización, desde la estructura, pedagógicamente y hasta, como les decía hoy, hasta en el recorrido de los pasillos y los baños, ¿no? Hoy, por ejemplo, sabemos que en los centros educativos suena el timbre. ¿Hace cuántos años suena el timbre? Todos los que hace muchos años que estamos en la educación, nos sonó el timbre para salir al recreo. Qué importante sería que sonara una melodía para avisarnos. Y no un timbre que a veces, muchas veces exalta a algunos estudiantes que no solo tienen condiciones de TEA. Las situaciones, por ejemplo, de estudiantes que presentan situaciones de violencia o que están atravesando situaciones de violencia, el timbre irrumpe y genera elementos de ansiedad. Entonces, lo que digo es cómo a veces podemos ir haciendo cambios que no tienen que ver en realidad con las dificultades de aprendizaje, sino con situaciones complejas que se van viviendo o transcurriendo en los centros educativos. Bueno, después el diseño universal para el aprendizaje. Sin duda que, como ustedes sabrán, es un enfoque que está basado en la arquitectura, ¿no? Que bueno, se pensó de cómo un edificio, después de que está hecho, y empieza a llegar gente, ¿no? Cómo a veces los edificios no dan como respuesta edilicia en su estructura a la diversidad de gente que quisiera poder vivir en ese edificio. Entonces, eso se va a traspolar a lo que es la educación y de ahí se genera el diseño universal del aprendizaje, que tiene que ver con un enfoque hacia lo que es el currículum, una mirada hacia el currículum, y que tiene que ver con objetivos que son de cambios que tienen que ver a nivel educativos, cambios a nivel de lo que son el diseño de lo que es materiales y la evaluación, ¿sí? Que no es menor pensar esto, porque muchas veces también generamos prácticas que son inclusivas, pero nuestra evaluación no es formativa, nuestra evaluación no remite, no responde, no da cuenta de lo que nosotros a veces enseñamos en nuestras prácticas.
cómo todo eso tiene que ir de la mano. Cómo tiene que ir de la mano lo que planificamos, lo que abordamos, lo que trabajamos, con la importancia de cómo evaluamos, ¿no? A veces yo digo, bueno, ¿saquemos los escritos? No, no saquemos los escritos, pero a veces es bueno complementar con otras situaciones de enseñanza para los estudiantes. Yo no estoy invalidando acá todo lo que se viene haciendo hace años en la educación, sino cómo podemos ampliar la mirada de lo que es la planificación, tanto para una clase como la planificación para lo que va a ser una evaluación a nuestros estudiantes. La importancia que es tener, como lo sabemos, la motivación y la implicancia de nuestros estudiantes también a la hora de poder aprender, ¿no? Que tiene que ver después con lo que se va a trabajar desde una educación inclusiva desde el encuentro. Acá, en realidad, yo les comparto algunos tutoriales que me parecen interesantes que ustedes puedan ver, porque son tutoriales que pueden trabajar en los centros educativos, si hay acá directores en este conversatorio o este taller que estamos haciendo de educación inclusiva, tutoriales que puedan trabajar en realidad con los docentes sobre el diseño universal del aprendizaje. Este tutorial, DUA, que se llama así, Diseño Universal de Aprendizaje, Educación Inclusiva y Modelo Pedagógico, les va a saltar un montón de tutoriales que en realidad aborda diferentes temáticas que están en relación con la inclusión. Hoy lo que les traigo son como modelos, si ustedes le pueden sacar capaz que alguna foto para que después puedan entrar, y les va a servir de soporte para poder seguir pensando en las estrategias que vamos a trabajar a continuación. Bueno, el diseño universal para lo que es el aprendizaje es un sistema que favorece sin lugar a dudas a lo que decíamos hoy, a poder eliminar las barreras tanto físicas como sensoriales, como afectivas y cognitivas para el aprendizaje y la participación de los estudiantes. Los principios del diseño universal del aprendizaje, el primer principio tiene que ver con proporcionar múltiples formas de representación. Es lo que le decía, que este primer principio tiene que ver con la entrada de lo que es la información. La segunda tiene que ver con proporcionar múltiples formas para la acción y la expresión, que tiene que ver en realidad con el procesamiento y con la salida de la información. Y el tercero tiene que ver con el mundo o el plano de las emociones, de la motivación y de la implicación y la implicancia en el aprendizaje. Si nosotros vamos al primer principio, vamos a hablar de funciones psicológicas que son superiores, y que tienen que ver con el canal de la percepción y la atención. Es lo que les decía hoy, en realidad la entrada de la información, de cómo en realidad los estudiantes van a percibir la información que nosotros les vamos a brindar, cómo les va a llegar esa información a los estudiantes. Y acá es que la información tiene que ser siempre presentada en formato flexible, ¿sí? Hoy cuando vuelvo a lo mismo, decían 30 planificaciones. No, no son 30 planificaciones. En realidad es, yo voy a elegir, voy a seleccionar uno de los contenidos que yo voy a abordar y que yo voy a trabajar, y voy a tener que pensar y voy a tener que hacerme preguntas sobre cómo lo voy a presentar, ¿sí? Entonces, acá cobra relevancia el tamaño del texto, ¿sí? Muchas veces, a veces nos llegan a nosotros algunos informes que dicen que no pueden ser los textos determinada extensión o de determinada productividad del texto, sino tienen que estar más acotados. La importancia que tiene la disposición que le voy a dar a la imagen, siempre la imagen debería estar en primer lugar y después el texto, porque la imagen en realidad permite visibilizar de qué se va a tratar el texto, y eso es muy importante, tanto lo trabajemos en una imagen como oralmente. El volumen de la voz y el sonido, es lo que hoy les decía, ¿no? Nosotros hay docentes que en realidad van a su clase muy motivados, y hay estudiantes que necesitan de un timbre de voz, ¿no? Que a veces sea con determinada monotonía, por otros momentos no, o la diversidad del grupo me habla
de, por ejemplo, hasta recorrer el salón, la importancia que tiene que el docente no esté siempre, así como un sujeto no debe estar siempre posicionado en el mismo lugar en el aula, sino la importancia de las distintas disposiciones que vamos a tener de los bancos en el aula, la importancia que tiene el docente también en la disposición del aula. Muchas veces podemos hacer círculos, trabajar, por ejemplo, en mesas pequeñas, trabajar en forma individual, pero también cómo el docente es importante de que se mueva en el aula, de que esté cerca por momentos del pizarrón, de que esté cerca de determinados estudiantes, de también a veces poner la mano en el hombro y decirle, vas bien. Esta es la importancia de monitorear el proceso de aprendizaje, venís bien, el sentir el estudiante de que somos una guía. El contraste entre el fondo y el texto de la imagen, eso también es como muy importante. Hay veces que parece que fuera todo lo mismo, la importancia de la nitidez de lo que nosotros vamos a presentar. El color usado para informar o enfatizar. Psicopedagógicamente siempre trabajamos mucho el ponerle, por ejemplo, un rojo al punto, porque es una advertencia de parar para poder seguir. Entonces, qué importante es que nosotros podamos adquirir ese tipo de estrategias, de que cuando nosotros le ofrecemos al estudiante un texto, que tenga determinadas estrategias de lectura para abordar ese texto, ¿no? Si nosotros vamos a poner el punto un poco más grande, si vamos a enfatizar palabras que, por ejemplo, son de poco uso frecuente o son palabras claves para poder entender el texto, eso lo verá cada docente. Mira, yo veo que es un texto de determinada complejidad que va a servir mucho que yo haga énfasis en palabras que los estudiantes no están acostumbrados a leer y que sin duda van a tener que bajar la velocidad de lectura, ¿tá?, para poder ser precisos a la hora de leer. O voy a elegir en realidad palabras que son claves para formar el concepto de de lo que es, por ejemplo, la Revolución Francesa, de lo que es la fotosíntesis, de lo que es el feudalismo. ¿Qué palabras son claves? ¿Qué palabras en realidad tiene que tener el estudiante para poder generar una idea de lo que se trata el tema a abordar? La velocidad o tiempos de un video, animación o sonidos. Eso también es muy importante. Me ha pasado de muchas veces que los docentes me comparten sus planificaciones para que yo pueda darle como algunas sugerencias, de que muchas veces los docentes nos fascinamos con un video. Vemos un tutorial o vemos algún video y decimos, este video en realidad es fantástico para mis estudiantes, pero tiene 30 minutos de extensión. La pregunta es, ¿mis estudiantes pueden estar 30 minutos sosteniendo la atención en el video? ¿Es un video que en realidad sería bueno, por ejemplo, poderlo dividir en dos, fraccionarlo para una clase, otro para otra clase? ¿Sería bueno poder hacer eso? ¿Sería bueno presentarle los 30 minutos? ¿O sería bueno, hoy sabemos que el diseño universal de aprendizaje, cuando nosotros vamos a la rueda universal, que seguramente sea eso lo que no se pudo visibilizar en la presentación, lo que ofrece en realidad son programas para que nosotros podamos generar una planificación en educación inclusiva, ¿tá? Por ejemplo, hay algunos programas que tienen que ver con poder cortar algunos tutoriales y nosotros en realidad generarle contenido. Por ejemplo, parar en determinado momento y hacer algunas preguntas en relación a lo que trata o a lo que versa. Sigo. Después, proporcionar distintas maneras de representación, los textos, ¿no? Qué importante es que muchas veces el texto, ¿no?, que lo hacemos la mayoría de los docentes, cuando presentamos un texto nosotros se los leemos a nuestros estudiantes. Qué importante es esa lectura previa que nosotros vamos a hacer, porque también nosotros estamos modelando la lectura. Cuando yo le leo a mis estudiantes, les estoy enseñando, les estoy modelando la lectura. ¿Cómo lo leen? ¿Cómo respetan los signos de puntuación? La entonación que le van a poner a ese texto. Pero a la vez, por otro lado, qué importante sería que para algunos estudiantes dejarle a través de los programas que les decía, está en la rueda del diseño universal de aprendizaje, algunos audios que pudieran ellos escuchar. El audio me permite volver a escuchar además.
hay estudiantes que por su comprensión lectora necesitan volver a escuchar ese texto, ¿tá? Para poder realmente llegar a una comprensión cabal de lo que nosotros pretendemos trabajar. Analogías visuales para enfatizar la prosa, o sea, qué importante es el manejo de emoticones, a veces sirve mucho porque sirven de guía en lo que es la lectura, equivalentes visuales para efectos de sonidos y de letras, descripciones, escrita o hablada, esto es algo que yo utilizo mucho. A veces presentamos la consigna al estudiante, ¿no? Una consigna que está presentada en un verbo que está en infinitivo, redacta, realiza, escribe, resume, describe, ¿no? Y muchas veces el estudiante se encuentra ahí mismo con una barrera para el aprendizaje. Quizá es un alumno que lo sabe hacer, pero no supo entender la consigna. Entonces muchas veces es importante que nosotros podamos escribir esa consigna, pero abajo hacer una aclaración, ¿no?, de lo que es esa consigna. Si yo tuviera la posibilidad de hacer un mensaje hablado para ese estudiante, ¿cómo sería esa explicación? ¿Cómo sería esa consigna? ¿No? Hoy cuando decía voy a ir para atrás, creo que está acá, tengo que utilizar el cuerpo para la representación, pero creo que está acá, que me importaba mucho trabajar el texto, ¿no? Hoy les decía lo del modelaje, la descripción previa de lo que es el texto. ¿Cómo nosotros vamos a disponer de los recursos cuando los presentamos en formato de lenguaje escrito? Yo muchas veces que me mandan propuestas para que yo las vea, por ejemplo, ¿no? Dice si verdadero justifique su respuesta. Entonces, está el enunciado, siguiente, 2, siguiente enunciado, tercero, siguiente enunciado. La pregunta que yo le hago al docente es, ¿dónde va a justificar la respuesta ese estudiante? ¿Qué guía yo le estoy proporcionando a ese estudiante para que pueda realizar esa actividad? Entonces, acá una de las sugerencias que le hago es la posibilidad de poder tipear los renglones. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a poner un verdadero o falso, el enunciado, voy a ponerle al lado verdadero o falso para que el estudiante pueda seleccionar y abajo tipear los renglones necesarios para justificar la respuesta. Lo que yo estoy haciendo con esa práctica que es mínima, que les a todas y a todos, es organizar el pensamiento del estudiante. No va a estar preocupado si justifica la respuesta en un espacio así, del otro lado de la hoja, o escribo menos porque no tengo espacio. Entonces voy ordenando el pensamiento de ese estudiante en la medida, en realidad, que va haciendo las respuestas. Entonces, frente a una consigna, doy lugar a que ese estudiante pueda responder inmediatamente a la consigna, ¿sí? No dejo que lo haga detrás de la hoja y voy poniendo todas las consignas juntas. Ustedes saben que cuando hablamos de déficit atencional con hiperactividad, una de los ajustes razonables que se envía como también a muchos estudiantes que presentan dificultades o afectaciones en el lenguaje escrito, no hablo de la dislexia porque me pregunto cuántos quedaron por afuera de ese diagnóstico que muchas veces necesitan en algunos contextos y que en realidad presentan esas dificultades a veces hasta funcionales, ¿no? Que no tiene que ver con una dificultad neurológica, sino con funcional en respuesta a su contexto. Qué importante que es de cómo nosotros vamos a disponer el formato escrito de lo que nosotros presentamos. Si nosotros, por ejemplo, presentamos un texto o pedimos que haga una narración o que haga realmente una descripción, la importancia que tiene que nosotros, al costado, le generemos una guía. Recuerda que una narración comienza con una descripción del lugar, del tiempo, del espacio. Después recuerda que tienes que generar un problema, una resolución del problema, características de los personajes. Entonces, el estudiante va ordenando su pensamiento en la medida que nosotros vamos siendo guía. Quizás muchas veces esto mismo decimos, pero esta narración en realidad yo le pedí que haga una narración y me escribió 4 renglones. Entonces, en realidad, ¿yo cómo voy a evaluar a este estudiante o le va a dar descendido porque me escribió 4 renglones? Pero yo sé que si se lo fuera a preguntar de forma oral, este estudiante contestaría
de otras maneras, de otra forma, con otro vocabulario. Vuelvo a lo mismo, esta evaluación formativa. Yo sé que su fortaleza es la oralidad. ¿Desde dónde lo voy a evaluar? Desde la oralidad. ¿Desde dónde va a ser su mayor potencia? Desde la oralidad. Entonces, eso tiene que ver cómo nosotros presentamos, como les decía, todo lo que es la información, que tiene que ver con lo visual, con lo kinestésico y también con lo auditivo, la importancia de esos 3 canales para poder presentar la información, pero cómo nosotros después los vamos a evaluar también tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuál es su canal de mayor fortaleza. ¿Es la oralidad? ¿Es lo escrito? ¿Es una presentación que me pueda hacer y que le sirva de guía para poder comentarme? ¿Por qué? Porque muchas veces no lo quieren hacer y no se quieren exponer frente a sus compañeros, pero quizás frente a un docente sí, quizás frente a otro compañero también. Y por eso acá voy a tomar algo y sigo. Acá pongo como otra estrategia lo que es tutoría de pares. Muchas veces la tutoría de pares no es con la persona que más sabe, es con la persona que en realidad le puede prestar al otro, le puede compartir al otro, puede acompañar al otro desde lo que tiene que ver con los procesos cognitivos que nosotros pretendemos o con las competencias que nosotros pensamos abordar. Si yo sé que tengo estudiantes que tienen dificultades en la organización, si yo sé que tengo estudiantes que pueden tener afectaciones, por ejemplo, a la hora de escribir todo lo que hay en el pizarrón y que para mí es importante que lo haga porque la copia es importante, porque el dictado es importante, no estoy diciendo que no, pero bueno, a veces tener un compañero al lado en realidad lo autorregula, ¿no? No estoy hablando del que más sabe, es en realidad ese compañero que le permite una apoyatura, muchas veces socioemocional, que sostiene lo cognitivo. ¿Sí? Después, por el otro lado, la importancia que tiene la descripción previa que nosotros vamos a hacer del tema a abordar. Muchas veces lo podemos hacer por un video, por un tutorial, por la palabra hablada, que es muy importante, y no siempre entregar de entrada el texto a los estudiantes. A mí, una de las cosas que me parece como, que hoy les decía, como fundamental, tiene que ver con las orientaciones explícitas. En mis planificaciones como docente, y que me ha servido mucho para trabajar con todos mis estudiantes, es la anticipación. ¿Sí? La anticipación del contenido que voy a trabajar, cómo lo voy a abordar, cómo lo voy a trabajar, qué es lo que vamos a hacer en la clase y qué es lo que espero de mis estudiantes. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, cuando yo explicito lo que se va a trabajar, en muchos estudiantes se bajan los elementos de ansiedad, se bajan los elementos de angustia, no sienten esto que a veces les pasa en matemática, ¿qué va a dar hoy la profesora de matemática? ¿Qué va a trabajar hoy? Yo lo explicito. Entonces ya el estudiante sabe con el contenido que se va a encontrar, con lo que vamos a trabajar en el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a estar un rato en un conversatorio, vamos a trabajar en grupo, vamos a hacer un trabajo individual, vamos en realidad a trabajar en dinámicas de pasar al pizarrón y resolver ejercicios. Entonces el estudiante se prepara. Todos necesitamos de eso. De hecho, todos los que hoy estamos acá anticipamos todas las prácticas que nosotros vamos a hacer, más allá de lo que tengamos que resolver en los momentos que se suscitan algunas situaciones. Todas las personas en realidad debemos anticiparnos. Para los estudiantes también es importante saber con qué se van a encontrar. Y también, en realidad, para hacer una evaluación mucho más justa, saber qué es lo que yo, como docente, voy a pretender de mis estudiantes o lo que voy a esperar de mis estudiantes. ¿Voy a esperar una escucha atenta? ¿O voy a escuchar una participación? ¿O en realidad para mí va a ser importante la participación? ¿O va a ser importante en realidad el trabajo en grupo, el liderazgo que tenga cada grupalidad? ¿Qué es lo que yo voy a evaluar? Cuando yo realmente describo eso, anticipo eso en una clase, el estudiante sabe cómo va a tener que responder. Es como el contrato didáctico que yo voy a hacer con mis estudiantes. Es pedagógico, didáctico, pero a la vez también motivacional, porque yo voy a motivar a mi estudiante que sabiendo lo que tiene que hacer, va a dar lo mejor
de sí mismo. Y no va a haber sorpresas. No va a haber sorpresas. Después, por otro lado, bueno, los andamiajes graduados. Como yo hoy les decía, qué importante que es, no solamente oralmente, porque muchas veces los docentes dicen, yo le expliqué lo que tenía que hacer, pero a veces dejarlo en forma escrita, preguntarle, por ejemplo, ¿qué te sirve más? ¿Que yo te presente la información en imprenta mayúscula o en imprenta minúscula? Eso siempre es una herramienta que nosotros podemos tener por los estudiantes, las características de algunos estudiantes. Otra de las cosas que me ha pasado, y que acá no está, es la tolerancia en la ortografía cuando hay afectaciones en el lenguaje escrito. Tolerancia en la ortografía no, porque en realidad nosotros estamos generando vicios en la ortografía. Yo siempre le digo a mis estudiantes cuando trabajo con ellos, si ellos piensan cuando escriben hoy, si realmente piensan si lleva H y la Y, y me contestan que no, es como la firma, es un automatismo. La ortografía tiene que ver con la cantidad de aproximaciones sucesivas que nosotros hacemos hacia esa palabra. Entonces, para nosotros es importante que nuestros estudiantes aprendan la ortografía, debemos enseñarla, debemos trabajarla, más allá de las afectaciones. Ahí lo que yo voy a hacer es generar acuerdo con el estudiante. Mirá, yo sé que a ti te cuesta leer o te cuesta a veces entender algunas palabras, pero es importante que tú te aprendas este listado de palabras para la semana que viene, porque yo te las voy a preguntar, porque las vamos a utilizar, porque vamos a trabajar con ellas, porque vamos a abordarlas, porque vamos a rondar por ahí, por ese camino. Entonces el estudiante sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que abordar, sabe lo que tiene que trabajar. Por otro lado es esto que les decía hoy, cuando yo me anticipo, de alguna manera genero acciones para hacer revisión, ¿no? Si un estudiante, yo le explicité lo que esperaba de él y le estoy diciendo, y lo escribo en el pizarrón, porque no estoy hablando hoy cuando yo les decía la anticipación, yo la escribo en el pizarrón dentro de los minutos que tengo de clase, lo que voy a esperar de esos estudiantes. Está escrito, la palabra escrito no se borra. Entonces, cuando yo llamo la atención a algún estudiante ¿te acordás que estuvimos hablando de que hoy se necesitaba esto? De que hoy yo necesitaba que tú pudieras escuchar, porque a veces los estudiantes que tienen algunas dificultades, carecen dificultades para tener la atención sostenida durante mucho tiempo, y yo estoy dando una clase y en realidad ese estudiante se distrae, sabe que yo estaba esperando una escucha atenta, ¿no? Entonces voy a poderle hacer una devolución y el estudiante puede de alguna forma volver a reparar. ¿Qué te parece si para la clase que viene lo vas a tener en cuenta? Lo vas a tener más presente, de que para mí es importante de que tú hoy escuches esto, o de que la semana que viene estés 20 minutos escuchándome una clase que va a ser muy importante para que tú puedas hacer algunos ejercicios. Entonces, yo genero un compromiso, genero implicancia en lo que es el aprendizaje. Sigo porque no me va a dar. Después, en realidad, en el principio 2, que es proporcionar múltiples formas para la acción y la representación, ¿no? Acá lo importante es cómo el estudiante va a interactuar con el material que nosotros le vamos a presentar. Esto es específicamente el procesamiento de la información que ese estudiante va a hacer con el material que nosotros le brindemos y que se van a poner en juego lo que se llama funciones ejecutivas. Razonamiento, creatividad, organización, planificación, ¿no? Todo lo que se va a poner en juego a la hora de que yo le presente ese material. Bueno, acá es proporcionar alternativas, en primer lugar, en el ritmo, en los plazos y en la acción que hay que realizar para responder las preguntas o hacer las tareas. Esta es otra de las cosas en que yo quiero como pararme fuerte como psicopedagoga y en los años de experiencia que he tenido. Muchas veces también me llegan informes que dicen otorgar más tiempo, ¿no? Y yo digo, justamente a veces es lo contrario. Lo que más necesita un estudiante es contar con un tiempo acotado para poder realizar la tarea y sí generar tiempos comodines de descanso para poder recrear la atención. Es lo que nos pasa a nosotros.
Si a nosotros, nuestro jefe, nuestro director nos dice, para mañana tenés que tener esto, no es lo mismo que nos digan para un mes tenés que tener este tipo de actividad. Ahora, si yo sé que es un estudiante que tiene determinadas afectaciones a la hora de escribir, sé que va a necesitar de otro tiempo para poder presentarme la tarea. Porque a veces le doy la computadora y en realidad tampoco tienen el tipeo de las letras en la computadora fortalecido. No siempre una cosa se fortalece, o sea, disminuye o genera mayor fortaleza en otra. Entonces lo que digo es, pensemos bien cuando vamos a otorgar más tiempo para una tarea. Si a veces no es lo contrario, es justamente decir, hoy, en las 4 horas o en los 45 minutos que voy a tener de clase, ¿cómo me los voy a dividir? Bueno, lo mismo que yo trabajo cuando hago técnicas de estudio con ellos, es decirles a ellos, para organizarme mi estudio es 30 minutos para matemática, por ejemplo, paro 5 minutos, puedo ver el celular, puedo tomar un poco de agua, puedo andar por casa y vuelvo otra vez. Entonces, qué importante es compactar los tiempos para que ellos puedan rendir mejor. Yo siempre a veces les digo, cuando realizo screening institucionales, si los docentes vieran, cuando yo les digo, tienen 5 minutos para poder hacerlo, lo que ellos en realidad ponen toda la concentración en esos 5 minutos para poder desplegar lo mejor de ellos mismos en ese tiempo que yo estipulé. Pero no les doy el tiempo chicle, digamos que pueden hacer la tarea en el tiempo que ellos quieran. Después, bueno, la importancia de componer y redactar mediante diferentes medios, eso ya lo hablamos, o sea, de que ellos puedan en realidad presentar a través del texto, del voz, de la ilustración, del cine, de la música, del video, del juego, del movimiento, o sea, de cómo nosotros lo podemos hacer nosotros, pero también cómo ellos puedan respondernos de la misma manera a la hora de ser evaluados, ¿no? Acá también es importante, y hoy sabemos para todos, bueno, la inteligencia artificial nos ha pasado por arriba, pero la importancia que tiene en realidad el usar correctores ortográficos y gramaticales, proporcionar comienzos o fragmentos textuales, y acá usar la calculadora. Una cosa importante es, y al menos así lo hemos trabajado como en la parte de psicopedagogía, que es los soportes de apoyo que nosotros les vamos a brindar a nuestros estudiantes. Si yo estoy haciendo un trabajo que implica razonamiento, ¿no?, que tiene que ver con la comprensión lectora, muchas veces facilitarle la calculadora a un estudiante es algo positivo, porque yo lo que estoy evaluando es razonamiento y comprensión del texto. Si comprendió bien cuál es la operación en realidad que tiene que utilizar, y no si el producto, que es la suma correcta, es lo que en realidad me tiene que entregar, sino el proceso que hizo para poder llegar ahí. Cómo es importante en este juego de palabras, porque muchas veces dicen, pero usa la calculadora y entonces no es importante el cálculo. Sí, es importante, enseñémoslo a calcular, pero cuando nosotros estamos trabajando ortografía, estamos trabajando ortografía. Cuando nosotros estamos trabajando comprensión de textos, también estamos trabajando comprensión de texto y estamos trabajando la palabra y los enunciados. Proporcionar, sin duda, materiales que se puedan manipular y todo lo que es concreto, le va a ayudar a todos, pero sobre todo a veces a los que se les dificulta llegar a pensamientos de mayor abstracción. Bueno, y por último del diseño universal de aprendizaje, el último de los principios, tiene que ver con proporcionar múltiples formas de implicancia hacia el aprendizaje. Hoy les comentaba un poco de que para mí la importancia que tiene el monitorear el aprendizaje, el ser guía del aprendizaje, la retroalimentación que le vamos a hacer a nuestros estudiantes, qué es lo que nosotros le vamos a devolver de cómo viene trabajando, no de lo aprendido, no del resultado, sino venís bien, lo venís trabajando bien. Entonces, ¿eso cómo le genera un estímulo al sujeto para seguir caminando, ¿no? Entonces, la importancia de esto que tiene a veces de ir como recorriendo a los estudiantes y de ver los procesos que van haciendo para poder generar esa retroalimentación positiva. Por el otro lado, también visar esa sensación que tienen muchas veces
de inseguridad. Es esto que les decía, venís bien, lo venís haciendo bien, lo venís trabajando bien. Esto que trajiste es muy valioso. Esta información que trajiste sobre esta investigación, de este proyecto que estamos haciendo, es valioso. Como en las palabras que nosotros utilizamos también, no desde lo negativo, sino desde la potencia. Quizás esto lo podrías mejorar si hicieras esto, ¿no? No decirle, esto está mal. Esto lo podemos corregir, ya, esto lo podemos quizás rever de otra manera. Como la importancia que tiene el lenguaje que nosotros también utilizamos para mantener la motivación y mantener la implicancia en el aprendizaje. No sé si, después le voy a preguntar si esto va a estar, bueno, acá estaba la rueda DUA, que en realidad no me acuerdo cómo se llama, pero en esta GTTPS, digamos, van a encontrar la rueda DUA con todos los programas informáticos para que ustedes en realidad puedan acceder y puedan generar una planificación con carácter inclusivo. Bien, acá les traigo algo para poder pensar que esto es real. Es un mural que estaba en una escuela, un mural de la escuela de Necochea, ¿no? Que cuando entraban los estudiantes, lo primero que se encontraban eran con este mural, ¿no? Que decía, bueno, todo empezó tirando papelitos en el jardín, segundo tirando tizas en primaria, en tercero tirando borradores y por último tirando tiros. Por eso te poníamos límites. Entonces, mi pregunta en esto de poder ver la inclusión de una forma mucho más amplia y de poder ver la inclusión desde un lugar de lo que la comunidad educativa, la pregunta era, bueno, ¿qué les representaba a ustedes este mural y qué relación podríamos establecer con la inclusión? Yo para dejar, ahora que estamos por terminar y dejar como el espacio abierto después a preguntas, tiene que ver muchas veces cómo le transmitimos a nuestros estudiantes lo que nosotros esperamos de ellos, ¿no? Si vamos por el camino de lo que es en realidad todas las perturbaciones, las complicaciones, las dificultades, las afectaciones, o vamos por el camino de la potencia, ¿no? Hoy a mí me ha pasado de que recorro muchos centros a nivel de lo que es a nivel nacional y digo, le saco foto a los murales, porque digo, qué importante estos mensajes cuando un estudiante entra al centro educativo, estos mensajes esperanzadores, estos mensajes de realmente que se puede aprender. No importa lo que nos lleve, se puede aprender. Después, porque tengo 5 minutos, una de las situaciones que yo trabajo mucho con los docentes, que seguramente mucha gente aquí lo recuerda, era del niño cero falta, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que decía Mario Rodríguez, el niño cero falta, que concurría a la escuela número 84 del paraje Las Higueritas. Caminaba 6 kilómetros, bajo sol, agua, vientos, pero él no faltó ni un día. ¿Se acuerdan? Le regalaron una bici, UNICEF lo premió, toda la prensa le hizo nota, ¿se acuerdan? Hoy Mario tiene 15 años, se tramita el permiso del menor y pide trabajo. Ya no estudia, necesita trabajar. El niño cero falta. Entonces, en esto de cómo a veces nosotros, hoy hablaba de la meritocracia, ¿no? De poder reconocer en esto del lenguaje de lo afectivo, que no todos nuestros estudiantes parten de lo mismo, ¿no? No todos los estudiantes que nosotros en realidad tenemos contacto hacen el mismo recorrido para llegar al centro educativo. No todos los estudiantes con los que nosotros trabajamos llegan con el mismo calzado, con la misma mochila o con los mismos útiles o la misma cantidad de útiles. Y cómo a veces eso es importante poder contemplarlo, ¿no? No por una cuestión de reconocimiento, sino porque yo creo que además los sujetos, además de ser sujetos de derecho a la educación, también son sujetos de norma, son sujetos visibles. Y muchas veces premiamos, y en este caso se hizo, y digo, ¿cuántos chiquilines hoy con esta situación realmente no pueden llegar a la escuela? Y esto es lo que decía hoy el compañero, es una política de Estado. Me pregunto si haber premiado
a este estudiante fue algo positivo, porque a veces premiarlo hace invisibilizar la situación que hoy tenemos, que muchas veces tiene que ver con la falta de recursos, con las faltas de pienso, con la falta de generar un lenguaje común. Entonces, pensemos en eso, es para que lo pensemos. Y bueno, para culminar, dejo acá una cita y poder dar el espacio abierto para preguntas. Me encanta esta frase de Clear que dice: no juzgo, no etiqueto, no diagnostico el mundo de mis afectos, de mis emociones a través de un lenguaje técnico o jurídico. Cuando te invito a encontrarme conmigo, no lo hago para que te sientas incluida en mi vida. Hablemos de lo que nos pasa, que tiene que ver con el lenguaje del encuentro. Y casi siempre termino, no sabía que iban a haber tantas personas anotadas, que la verdad que fue para mí muy gratificante y una sorpresa, pero siempre termino mis encuentros y mis clases de educación inclusiva, donde invito a todos los docentes y a todos los profesionales de la educación a que recuerden y puedan como compartir una situación que hayan vivenciado como estudiantes, pero una situación significativa. Me ha pasado que siempre, cuando traen una vivencia significativa, lo hacen de una palabra, de un gesto, de una mirada, de una contemplación, de un reconocimiento de un docente. Y no lo hacen a veces desde lo que enseñó del contenido mismo. Mirá que me acuerdo de cómo enseñó la ecuación, y cómo enseñó esa ecuación fue maravilloso. Pero cuando entramos a indagar más, tiene que ver con la legitimidad que ese docente tenía, lo que significaba como docente, su postura docente, su actuar docente, la importancia que tiene eso a la hora de hablar de educación inclusiva. Sin duda que para culminar, me apuré lo más que pude, ya son en realidad 3:30 y me gusta respetar los tiempos. Para mí es realmente en 1 hora y media poder hacer hablar de educación inclusiva es como muy poco tiempo. Sin duda va a haber una propuesta de formación que va a ser más incisiva en algunos de los temas y va a profundizar más sobre los temas, pero bueno, era como dar un amplio espectro de que se quedaran con algunas también que a mí me importa mucho, con algunas estrategias pedagógicas didácticas, y bueno, no sé si pedimos el espacio. Bueno, gracias, Sí, Ceci. a todo volumen, a todo ritmo y a todo volumen. Todo ritmo. Muchas gracias. Bueno, como siempre hacemos, la última media hora es para que charlemos juntos, que hablemos de nuestras experiencias. Ahí tienen el cierre que propone Ceci. Si les parece, o levantamos la mano, o somos 80 casi, no sé si confiamos en nosotros como para respetar nuestros ritmos, capaz que sí. Capaz que vayan levantando la mano, ¿les parece? A ver si quieran participar. Ahí Sofía apareció de vuelta. Adelante, Sofi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, buenazo. Sí, entendí también que estaba bueno dar como un poco de orden a esto para que podamos plantear. Yo quiero como volver a los inicios de la exposición ahí, Cecilia. Te cuento, este es mi año número 11 en el Liceo de Parque del Plata. Yo acompaño a la propuesta 2016. Propuesta educativa de media, para quienes no la conocen, que ojalá sea la mayoría, pero es una propuesta que ha sido bastante vapuleada por varias cuestiones. Propuesta que ha sido muy significativa porque ha provocado experiencias educativas de calidad y muy significativas para la gurizada que nosotros recibimos. Pero a pesar de eso, ha sido una propuesta que cada vez ha sido restringida en esta lógica de que a veces pensar la educación desde la perspectiva inclusiva, que comparto en esto, la educación se debería llamar educación y no necesariamente focalizar en esto de lo inclusivo, pero nosotros decidimos desde hace unos años, por el formato que implica la propuesta, la posibilidad de repensar justamente una trayectoria educativa de calidad.
no solamente esto de generar ajustes que hagan que la gurizada transite el ciclo de media y apruebe y acredite, sino de que realmente sea significativo para la vida de los gurises y de las familias que confían un montón en eso. Es una propuesta que arrancamos muchos liceos y hoy solamente somos 7 en todo el país y que nuevamente volvimos porque la administración pasada había decidido dar de baja algunos de los centros educativos que teníamos. Y a nosotros nos pasa un poco que estamos en esa tensión permanente que hoy vos mencionabas, Cecilia, que tiene que ver con esto de pensar este plan de educación inclusiva. Y ojalá, Cecilia, y acá te voy a comprometer a eso, porque ya que estás en un lugar en el que vas a estar siendo parte, tomando decisiones, me encantaría que nos convoquen, por lo menos algunos de los que estamos referenciando la propuesta, porque de verdad nunca nos hacen parte y de verdad que hemos sido pioneros en generar un montón de experiencias muy interesantes a lo largo y ancho de este país, en los 7 liceos por lo menos que hoy estamos trabajando. Porque propone a la gurizada esto, aprender de manera integrada en el conocimiento, de manera interdisciplinaria, con un horario que está pensado para que se sostenga y que se disfrute, porque no se piensa el aprendizaje únicamente desde el contenido, sino que se piensa desde esta lógica de pensarlo para la vida, en donde se involucra los talleres, y entonces los gurises tienen la posibilidad de aprender matemática con el taller de carpintería. Entonces, me parece que hay un montón de cosas que están interesantes sucediendo y que nunca se consideran. Entonces, la primera solicitud que te iba a pedir era esto, si es una buena oportunidad de que en caso que se defina la posibilidad de este plan de educación inclusiva, sí se consideren, como la propuesta, supongo que hay un montón de otras, así que me parece como muy importante eso. Considerar lo que está sucediendo en territorio y que no quede en la definición de un plan desde el escritorio. Que es verdad que la academia vale mucho y que es muy significativa, pero que en territorio suceden un montón de cosas que creo que hacen y que está bueno tener la palabra de eso. Y bueno, una de las cosas, sí. Muchas gracias, Sofía. Una de las cosas que al menos Ceci, siempre yo traigo mucho a la mesa. ¿Tenemos que dejar de compartir pantalla, Ceci, así nos vemos más las caras? Ah, me parece sensacional. Ahí va. Una de las cosas que al menos me pasa a mí, que cuando en realidad yo también participo de la mesa de participación y convivencia en CODICEN, una de las cosas que más traigo siempre es poder ver, poder visualizar y visibilizar a la población, digamos, que tiene las trayectorias más dañadas. Y en realidad todos los planes que se han hecho durante años, de lo que ha servido y de lo que no ha servido. Yo creo, vuelvo a lo mismo, yo no traigo nada nuevo. Hoy lo que hicimos en realidad fue poder ver algunas cuestiones sobre educación inclusiva, pero estoy segura que es como armar una síntesis de lo que muchos docentes vienen trabajando y vienen haciendo a diario. Yo en el libro que escribí el año pasado, mi mano derecha siempre está de poder pensar a los docentes realmente como profesionales de la educación en todo el espectro de lo que eso abarca, digamos, ¿no? Que no es solamente enseñar un contenido, es poner el cuerpo, es poner mis emociones, es poner en realidad un montón de cosas que hacen a la educación y hacen hacia transitar en la educación. Yo en realidad quiero decirte, Sofía, que en realidad la mesa de educación inclusiva siempre está representada por todos los subsistemas, y que en realidad siempre va a estar representada la Dirección General de Educación Secundaria, tanto por decirte algo, la dirección, no me sale, integral del estudiante. Sí, el DIE. Sí. Ahora se me fue la palabra. El DIE. El DIE, va a estar la UDIE, el reglamento educativo, o sea, realmente integramos la mesa
varios interlocutores que me parece que, bueno, se va a hacer lo mejor. Sí, pero me parece como interesante porque vos hoy traías también esto del marco normativo, ¿no? De lo legal, y que también esta nueva disposición del formato del protocolo para hacer las denuncias, también se debe, me parece, un tiempo de compartir, ¿no? De que hayan idas y vueltas de lo que hasta dónde realmente, cómo hoy los centros educativos podemos sostener ciertas prácticas, con qué contamos, con qué no contamos, y porque también me parece que algo que termina pasando, y hoy lo comentaba un compañero al inicio, es que en esta cosa de que nos pensemos de forma inclusiva, nos terminamos excluyendo porque nuestros discursos se terminan polarizando. Entonces pensamos esta perspectiva desde dos polos. Los que están a favor, los que están en contra, los que les toca vivir la experiencia como familia, los que no nos toca vivir la familia, pero que acompañamos las trayectorias educativas. Entonces me parece que terminamos cayendo en esta cuestión polar y que de alguna manera no termina posibilitando que se hagan experiencias reales, concretas, en clave de derechos, ¿no? Entonces, es como que creo que necesitamos darnos una real discusión, considerando a todas las partes involucradas en esto, y que nos pensemos como política de Estado, pero desde una lógica realmente aplicable, posible, no que quede tampoco en un protocolo, o que quede en un programa, o que quede en una formación, o que quede en una necesidad, sino que realmente lo hagamos desde un sentir y que nos implique a nosotros como comunidad, ¿no? Desde una lógica social, afectiva, emocional, comunitaria. Gracias, Cecilia, por todo. No es de nada. Yo creo que siempre lo voy a plantear así. La inclusión en realidad es un desafío permanente. A mí me gusta más que de hablar de educación inclusiva, me gusta mucho más hablar sobre educación. Y cuando tenemos que hablar de situaciones para inclusión, no de educación inclusiva, vuelvo a lo mismo. Para mí la educación ya de por sí debe ser inclusiva con todos, todas y todas, y vuelvo a lo mismo nosotros también. Creo también que, o apelo siempre, porque esto que tú traes, Sofía, también hubo el corte en el FPV, en la edad cronológica de ingresos para los estudiantes, cuando realmente para muchos gurises era una posibilidad de poder trabajar en realidad a través de talleres, y eso también se hizo. Entonces, lo que digo es que hay que rever muchas cosas. Yo lo que decía es que, siempre digo lo mismo, tenemos distintos niveles y planos de intervención en lo que refiere a la inclusión. Planos que son políticos y que son necesarios en el debate público. Creo que a veces, vuelvo a lo mismo, no sé si todos cuando hablamos de inclusión, en el debate público, los que tenemos la posibilidad de estar en esta mesa, hablamos de lo mismo. Eso es para mí es una gran preocupación, ¿no? Esto que yo les decía hoy, si ustedes se ponen todos a pensar diseño universal para el aprendizaje, ya es porque nosotros damos por garantía que nuestra planificación, en realidad, cuando está enmarcada en el diseño universal para el aprendizaje, el niño va a aprender, o el estudiante o el adolescente va a aprender, y no siempre. Yo puedo tener una planificación brillante, se la llevo una psicopedagoga, se la llevo un médico, se la llevo al fonoaudiólogo, se la llevo al inspector, se la llevo a la inspectora por asignatura, la inspectora y tengo una planificación enmarcada, competencial, con metas de aprendizaje, con una evaluación formativa, y ese estudiante ese día no aprendió. Entonces, lo que yo hago es un diseño universal de enseñanza. Yo pienso que con esta práctica van a aprender, pero no siempre es garantía, porque a mí me puede pasar algo, como nos pasa a nosotros en la vida, como también a veces nosotros tenemos un problema y vamos con otro acá al centro, o nos certificamos, o tomamos la decisión por X motivo de no asistir,
o asistimos y en realidad ese día no tenemos la mejor cara, no tenemos la mejor energía, no tenemos ganas de recorrer por los pasillos a ver qué le pasa a nuestros estudiantes, porque estamos atravesando una situación dolorosa en nuestras vidas. Y eso también a nuestros estudiantes les pasa. Y tiene que ver con la inclusión, tiene que ver muchas veces con decirle, hoy tu cara no es la misma, contá conmigo. Porque a veces, a mí me ha pasado como psicopedagoga, que yo, mira Sofía, horrible, si me escuchara Ana Monza, que es mi amiga y mi compañera, yo trabajé muchos años en el departamento integral del estudiante y hoy no me salía la palabra departamento. Muchas veces, o sea, yo he escuchado situaciones que realmente me dicen, Cecilia, una adecuación curricular para un chiquilín que no viene. Para un chiquilín que no viene es decirle, vi que no estabas, te pasó algo. Cuando realmente noto la ausencia del otro, y no tiene que ver con una dislexia, con un déficit atencional, con un TEA, tiene que ver muchas veces, y los que estamos en el territorio lo sabemos, las mayores situaciones de inclusión son situaciones de otra índole de complejidad, que muchas veces repercute, impacta en el aprendizaje, pero no son de carácter o de inicio neurológicas. Son las menos por bibliografía. Creo que el doctor Nicolás me va a respaldar en esto. El menor porcentaje que nosotros tenemos en las aulas son de afectaciones en el aprendizaje neurológicas. Las otras en realidad son secundarismos que nosotros tenemos, ¿no? Claro. Y son hoy situaciones en realidad de comunidades educativas insertan donde se han retirado políticas sociales, donde en realidad las políticas educativas en realidad están tratando de hacer y pudiendo entrar, la UDIE también de poder, o sea, pero el tema es, vuelvo a lo mismo, la educación inclusiva no es generar un cupo en el centro educativo, no es generar un cupo. Tenga la situación que tenga ese estudiante, es los modos que yo voy a generar para que ese estudiante pueda sostener y transitar el ciclo educativo. Y ahí nos involucra a todos y a cada uno, no es solo un docente. A todos y a cada uno, es lo que decía, de cómo hasta pensamos el timbre, de cómo nosotros pensamos las bienvenidas a nuestros estudiantes. ¿Hay alguien que nos está recibiendo? ¿Hay alguien que mira a la madre a los ojos? ¿Hay alguien que mira si ese estudiante tiene referentes adultos? Cuando yo mando deberes, ¿sé si ese estudiante tiene lugar en su casa para poder realmente hacer los deberes? Porque no viene, no me trae las tareas domiciliarias. ¿Alguna vez yo realmente pude averiguar en qué contexto vive ese estudiante para poder sentarse en una mesa, con una silla, con un espacio, para poder realmente hacer los deberes? Entonces, ¿le pregunto al estudiante o doy por hecho que no hace esa tarea domiciliaria y por eso le voy a poner una calificación baja? Son muchas cosas que nos tenemos que preguntar, que tienen distintos niveles de intervención para mí, distintos niveles de preguntas y distintos niveles de respuesta, que van desde lo más simple a cuestiones muy complejas que tienen que ver con los recursos. Yo hoy creo que nosotros los docentes tenemos la respuesta especializada. A mí me decían, necesitamos psicólogos, necesitamos psicopedagogos. Sin duda que un psicólogo, un psicopedagogo, un psiquiatra van a tener respuestas favorables y un acompañamiento favorable. Pero nosotros también tenemos una respuesta especializada, que muchas veces desconocemos y la utilizamos y nos tendríamos que hacer un mimo y decir, sí, pudimos, que tiene que ver con esto, con la mirada, con la escucha, con no afianzarnos y alinearnos con el silencio del otro, cuando el otro algo me cuenta que le está pasando en su casa, cuando trabajamos en equipo, cuando compartimos experiencias diarias que son gratificantes, cuando compartimos estrategias, como hoy les decía, yo trabajé en esto, como hoy les decía, yo trabajo en esto en mi clase, anticipo lo que voy a trabajar y lo comparto porque me ha dado excelentes resultados en el aula, porque realmente he visto un compromiso de los estudiantes y he visto estudiantes mucho más autorregulados. Bien, no sé, ¿alguien más? Lorena, adelante. Bueno, en relación a lo que estaban hablando recién, me parece como súper importante. Yo estoy haciendo también el curso de dificultades de aprendizaje en Centro 1, entonces como que voy vinculando los conceptos. Y en estos tiempos modernos pareciera que todo tendría que tener una respuesta de medicalización, ¿no? Como esa ansiedad que nos produce a los adultos, ver eso que no está encajando tan como uno espera, ¿no? Pero sí me parece re importante, que inclusive lo he traído a la formación, el hecho de ver al otro como ser humano, ¿no? De
de que no es solamente... Y ahí creo que está la diferencia en esto de una educación inclusiva, más allá de las adecuaciones, los ajustes y todo lo que pueda venir, sino de tomarse esos minutos de decir, bueno, ¿cómo estás hoy? ¿Qué te pasa? No sé, como ver esos detalles y después podemos pensar ajustes, adecuaciones, otras cuestiones, pero primero ver al ser humano en esto de la educación para todos, incluirlo realmente, ¿no? Incluir humanidad. A veces la respuesta la tienen ellos. A veces ellos nos dicen el cómo. Muchas veces. Y esto que hoy decías me hace acordar muchísimo también una vez en un centro educativo que tenían un estudiante con TEA, iban a hacer un taller con los estudiantes sobre TEA. Iban a pedirle a ese estudiante que ese día no fuera y le iban a comentar a sus compañeros las características que tenía tener un compañero con TEA. Entonces, mi propuesta fue, ¿por qué no hacemos un taller donde nos podamos conocer todos? ¿Quiénes somos? ¿Qué características tenemos cada uno? ¿Qué nos gusta? ¿Qué nos enoja? ¿Qué nos molesta? ¿Cómo nos gusta que nos traten? ¿Por qué? ¿Por qué hablar de la condición de TEA? En primer lugar, somos personas que portamos un nombre además, que portamos un nombre, ¿no? Y que muchas veces, en realidad, yo aplaudo esas instituciones educativas que llaman a sus estudiantes por su nombre y en realidad tienen en la planificación la identificación y las caras de sus estudiantes, para que cuando podamos hablar de ellos, sepamos de quién y quiénes estamos hablando. Eso es muy importante. Entonces, lo que digo, gracias Lorena, me parece muy valioso tu aporte de eso, de pensar que primero son personas, después pensar si vienen con alguna afectación. Lo que pasa es que nosotros venimos acostumbrados, y en eso por eso digo, ojo con el lenguaje que nosotros utilizamos, ojo con el lenguaje que utilizamos, porque vuelvo a decir lo mismo, posiciona nuestras prácticas, nuestros sentires y nuestros haceres. En esto de la resolución de conflictos yo voy muy en contra de esos términos, de resolver conflictos. No, tramitemos el conflicto, caminemos con el conflicto, ¿no? Vayamos con el conflicto y vemos en qué momento ese nudo yo le puedo encontrar la punta y comenzar a trabajarlo y a desmenuzarlo. Pero el conflicto es inherente a cualquier centro educativo. Siempre vamos a tener algún tipo de conflicto. Entonces cuando nos ponen resolver, parece que fuera en el ahora. Ahora tenés este estudiante con estas características, tenés que hacer esto, tenés que hacerlo. Esperemos, lo quiero conocer, quiero tener un tiempo para conocerlo. Y eso también es valioso. Y que muchas veces no lo hacemos, porque tenemos los tiempos institucionales que nos apuran, digamos. ¿Alguien más? Rey. Adelante, Rey. Hola, ahora sí. Hola. ¿Sí? Hola, perdón. Hola, Nicolás, soy Mari, Santiago de Compostela. Siempre me te engaño con mis apellidos. Sale así. Bueno, buenas tardes para todos. Aquí ya es de nochecita en Santiago de Compostela. Yo soy, porque ahora estoy jubilada, profesora de filosofía en educación secundaria, y creo que ahora, durante todo el tiempo se han tocado temas importantísimos, pero creo que al final, para mí se ha tocado un tema fundamental, y es tiempo. El tiempo es muy difícil, o por lo menos para mí, era muy, muy difícil tener tiempo y cosas. Los muchachos, los chiquilines, cuando tenía 220, no sé cuánto hay de promedio en otros lugares, realmente no tenía tiempo. Y yo me daba cuenta de que no tenía tiempo. Por más que quería mirarlos y hablar con alguno al salir, inmediatamente me tenía que ir para otro lugar, me estaban esperando otros, y así sucesivamente. No había tiempo. Y no solo era un problema de tiempo físico, tampoco yo ya no tenía tiempo mental. Llega un momento en que la cabeza no es, por lo menos mi cabeza, que supongo que habrá cabezas mucho mejores que la mía, ya no era capaz. No era capaz de procesar bien todas las situaciones que se iban presentando, que son múltiples.
y que no solo tienen que ver con un proceso, todo lo que se habla acá, con un proceso de que hay una persona que tiene una persona que está en duelo, una persona que tiene un problema con la amiga que está al lado y que eso es terrible en la adolescencia, etcétera. Y 200 y pico de alumnos, no, ni tiempo físico ni tiempo. Quería agradecer todo y esa aportación, que yo creo que el profesorado tiene que tener más tiempo. Gracias. Bien, una de las cosas, gracias por tu aporte y devolución. En realidad, para mí, pensar la educación es pensar en las condiciones en que se va a aprender. A veces nos apuramos a trabajar algunos contenidos cuando las condiciones para aprender no están en la clase. Hay veces que tengo que aprender solamente a esperar y a escuchar, porque van sucediendo algunas cosas donde además las adolescencias quieren aprender, pero también quieren ser escuchadas. Las infancias también quieren su espacio, o sea, para ser escuchados, para moverse, para reírse, para alegrarse. Y muchas veces los niños lo que traen, yo soy psicopedagoga clínica también, es a veces no me puedo reír, o a veces no me puedo parar, o a veces, entonces digo, dejemos esos espacios para disfrute desde el aprendizaje, siempre desde el aprendizaje, porque a veces dicen, cuidamos desde el aprendizaje, porque no nos olvidemos nunca que somos, en primer lugar, también además de personas, educadores, y que nos investimos de esa figura en un centro educativo, de educadores y de profesionales de la educación. Entonces, cuando lo hacemos desde el aprendizaje. Pero lo que digo es otorgar tiempo. Hoy, por ejemplo, el enfoque competencial que habilita como a generar las condiciones y están las competencias, en realidad, para poder trabajar estas condiciones, aprovechemos eso. Ya ahora creo que hay un corrimiento porque los docentes hemos hecho fuerza en entender de que debemos generar las condiciones y los tiempos necesarios para que el otro pueda también generar aprendizajes. Estoy de acuerdo contigo. Y también eso pasa, parar. y eso pasa en múltiples niveles de las estructuras estatales y privadas, ¿no? Es decir, la capacidad de quienes estamos al servicio del otro, a veces con las poblaciones enormemente numerosas, nos hace vivir situaciones de mucho agobio. Yo me Sí, porque precisamente la fatiga del deseo empático no cumplido, ¿no? Es decir, yo me reidentifiqué, me acordé de mis épocas en el Pereira, mientras hablaba María ahí. Sí. Bien. Sofía creo que quería hablar. No, ahora estaba en esto que nos estaba escuchando, también a veces esto, ¿no? Ese cansancio, esa fatiga que te provoca, ¿no? Que te lo provoca no solamente la rutina diaria, sino es el sentirte de que no estás pudiendo, cuando capaz que estás pudiendo un montón y no lo estás visualizando, pero que creo que responde, es como lo cíclico, ¿no? Es como sobre lo mismo. Yo creo que también tiene un poco que ver con que esto que pensar la calidad implica formación, implica más tiempos de poder coordinar. Primaria nunca cuenta con esa posibilidad, media la cuenta, pero hasta por ahí nomás. Implica esto, no puedes tener aulas con tanta agurizada en entornos que son hostiles, porque donde están los chiquilines aprendiendo, necesariamente le tenés que provocar esto de que está de más el lugar, porque está cuidado, porque está seguro, y no cayéndose un pedazo de techo o todas las paredes. No, estoy pensando como en situaciones de que no tienen un patio que esté lindo, que puedan como soltar ahí algunas otras cuestiones. Entonces, yo creo que también esto de pensarnos también nos desafía que esta discusión implique qué costos estamos dispuestos también como sociedad a dar, porque
Obviamente que acá hay costos que hay que sostenerlos y necesitas más recursos. Son recursos que indudablemente hay que ver cómo se logran, pero realmente se necesita que eso suceda. Porque si no hay recursos para formación, no hay recursos para estructura, no hay recursos para pensar en la organización, si no hay recursos para pensar en los técnicos con los que vos puedas contar, es muy difícil también sostener. Entonces termina quedando el ámbito privado un lugar de privilegios cada vez más marcado, las desigualdades se notan muchísimo más, y entonces también termina pasando de que el lugar privado termina siendo un lugar que puede hasta ser mucho más excluyente porque termina ¿no? limitando o marcando ahí también un poco quiénes están y quiénes no están. Entonces, y eso pasa también con el liceo y con la UTU. Y eso también te pasa con el liceo y con la UTU. Y te porque pasa no vamos a hablar del estigma No. que muchas veces, o sea, tiene la UTU, ¿no? Que O tiene, sea, la que UTU tiene durante la muchos UTU. años Sí. y ha corrido con el estigma de acá, van los burros. Por eso, O sea, y esto porque de lo he que... escuchado, o sea, el liceo no es un lugar donde puedan como habitar algunas adolescencias. No, por eso. Y después también, ¿qué pasa con esa gurizada que lográs hacer una trayectoria cuidada, ¿no? Y que pasa a un nivel terciario y después, ¿qué pasa también? O termina una media y ¿qué pasa con el bachillerato? ¿No? O sea, porque también estas Ahí está el lógicas... quiebre. me parece como que es clave también que eso le podamos dar a esa discusión. Porque queda como que, bueno, son chiquitos y mientras son chiquitos capaz que no importa tanto si aprenden o no aprenden. Y es muy cruel ese discurso, pero que es un discurso que está totalmente instaurado, ¿no? De acuerdo. Gracias. Bueno, estamos por cerrar. Última intervención. Adelante, Jimena. Bueno, acá Jimena Malmierca, soy psicoanalista y psicóloga educacional. Me pareció bien interesante toda esta discusión interdisciplinaria. Agradezco al Centro 1 esta posibilidad de juntarnos a pensar colectivamente sobre esto que hoy dijeron, que estoy totalmente de acuerdo, que tendría que ser una franca política de Estado, más eficiente, más acordada, me explico, con mayor escucha y aterrizaje. Porque creo ahí como psicoanalista que esto tiene que ver también con salud mental, sabemos todos que estamos en el horno, como dicen los jóvenes. Entonces, esto merece. Acá yo trabajé 30 años en formación docente y realmente considero que los docentes son grandes, así como los pediatras, grandes agentes de salud mental. ¿Por qué? Porque son los que pueden introducir una mirada temprana, oportuna, a las dificultades que las pueden ver mucho más los docentes, perdón, ahí Nicolás, que yo sé que tú sos pediatra también, pero los docentes desde muy chiquititos, los niños tienen la posibilidad de mirar al niño en grupo, en un grupo de pares, semanalmente, diariamente, en distintas actividades. Entonces, creo que acá no sé, por ahí no lo escuché bien, pero lo que apostaría también es al cuidado del cuidador, que es un concepto que lo escuché la primera vez de Ricardo Bernardi, psiquiatra y psicoanalista, bueno, que partió hace poco tiempo. La formación docente, más que formación docente, la capacitación en áreas de cuidados del docente. ¿Me explico? O sea, los docentes realmente creo que hay que buscar que tengan espacios de mucho placer, perdón, acá estoy pensando en primera persona, o sea, todas las áreas creativas tienen que ser muy trabajadas en los docentes porque creo que si ellos lo tienen transitado, encarnado, realmente esto después les va a permitir no solo estar mejores, más en el eje ellos mismos, sino también incluirlo en la clase con más naturalidad, con más eficiencia. Y para cerrar nomás, nombraría el abordaje de Reggio Emilia, que seguramente lo conozcan muchos de ustedes, muchos docentes veo que están participando, psicopedagogos, que es un abordaje que surgió en la posguerra y que tiene un gran foco puesto en todo lo que es lo creativo en el docente como
en fin, como un gran agente de transmisión y de cambio y que creo que hay que cuidar también. Bueno, gracias. Gracias. Gracias, Jimena. Bueno, damos cierre. Ceci, Bueno, muchas gracias por tus por favor, aportes. gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a los que participaron por este ratito. Un placer, la verdad, agradecerles por su tiempo, porque además un viernes a las 2 de la tarde antes de Semana de Turismo era todo un desafío. Así que gracias recordamos a a todos y a todos ustedes por la oportunidad de poder conversar sobre estas cuestiones que nos tensionan en forma diaria y por las que batallamos también todos los días. Nos tensionan, pero batallamos. Seguimos dando Recordamos pelea. a todos que la experiencia de hoy, con un resumen de lo discutido, va a estar disponible en el área de recursos abiertos de la web del centro. Pueden promocionarlo para aquellos que no pudieron venir. Y les recordamos que hay un diplomado en educación inclusiva en donde se profundiza en esto mucho más para aquellos que quieran tener conocimiento especializado. Gracias de vuelta. Gracias a todos por venir. Buen fin de semana y felices Pascuas. Saludos. Gracias. Muchas gracias.